Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a grabar una nueva píldora de electrónica de potencia, la píldora 14, y vamos a dedicarla a un ejercicio del convertidor continua push-pull. Bien, aquí tenéis la propuesta de diseño que habíamos dejado en la píldora anterior. Si os acordáis, habíamos planteado un diseño con una tensión de entrada más o menos desde una batería que podría ser de coche 12 voltios que fluctúe más o menos 2 voltios, con el objetivo de tener a la salida una tensión estabilizada de 400 voltios, potencia máxima de salida de 100 vatios. Vamos a especificar unos rizados admisibles tanto a la entrada como a la salida para calcular los condensadores del 1%, cosa que veníamos ya habitualmente. Y la frecuencia de conmutación, bueno, la misma que estamos utilizando en casi todos los diseños que hacemos, del orden de 20 kHz. Bien, bueno, entonces un poco aquí tenéis los datos de partida, la tensión de salida 400 voltios, la tensión de entrada mínima, la nominal y la máxima, la tensión de la batería. Con la potencia de 100 vatios, la corriente de salida a potencia máxima serían 250 miliamperios, y la carga equivalente, si colocáis una resistencia luego en el simulador, sería 1.6 K, que sería luego interesante para hacer las simulaciones. Bueno, aquí tenéis lo de siempre, la frecuencia de conmutación, 20 kHz, y el periodo de conmutación, que son 50 microsegundos. Bueno, la primera cosa que hay que hacer siempre, ya sabéis, localizar el punto el punto peor para el diseño. Entonces, bueno, echéis un vistazo aquí a la corriente de entrada, puesto que la tensión de entrada varía. Entonces, bueno, veis que el punto peor lógicamente se produce cuando la tensión de entrada sea mínima, que la corriente de entrada tiene un valor promedio de 10 amperios. Este es el punto peor. Bueno, esto ya, digamos, era casi intuitivo, pero bueno, se puede hacer la comprobación, ¿vale? Por contra, ya sabéis que para los esfuerzos de tensión nos iremos más bien a este punto, para los esfuerzos de tensión en los semiconductores, que luego hablaremos de ello. Bien, una vez tenemos analizado ese punto, bueno, vamos paso a paso el diseño. Lo primero es la relación de espiras, N-2 partido por N-1, ¿vale? N-2,1, bueno, aquí lo tengo, está mal escrito, vamos a usar N-2,1, ¿vale? Que es la nomenclatura, que para tener unas condiciones nominales, con tensión nominal del orden de 0,5, pues la relación de transformación, bueno, es 800 partido de 12, 66.666. Vamos a usar este valor, que es mucho más cómodo, ¿no? 800 partido de 12, ¿vale? Que es un poco lo que nos interesa, Luego podemos dibujar la variación del duty, digamos, para el distinto rango de la tensión de entrada de la batería, y veis que el duty se mueve entre 0,6 y 0.429 con el valor nominal a 0,5 cuando la batería tenga 12 voltios, que como veis es un rango de trabajo bastante confortable para el convertidor, con lo cual podemos dejarlo así. El paso siguiente, ya sabéis, es lo de siempre, el cálculo de diseño del inductor, ¿vale? Ya sabéis que esto deriva del convertidor Buck. Entonces, una vez que fijéis el rizado de corriente, yo por ejemplo lo he fijado en 100 miliamperios, fijaros que la corriente de salida nominal son 250 miliamperios, yo he escogido aquí un valor 100 miliamperios, ya sabéis que este es un valor arbitrario, y cogiendo la ecuación de diseño típica del convertidor Buck, ¿vale? Bien, digamos, la tensión de salida menos la tensión de entrada multiplicada por la relación de espiras menos la tensión de salida dividido por el rizado de corriente, el duty. Y aquí esto sí que es importante, habría que enfatizarlo. Acordaros que trabaja como si estuviéramos al doble de la frecuencia de conmutación, este tipo de convertidores, por TSUS medios. Acordaros que como hay dos transistores es como si tuviéramos dos reductores, ¿vale? Entonces quizás esto es una cosa importante a enfatizar. Voy a marcarlo aquí así con asterisco, ¿vale? Aquí en circunstancias normales pondríamos el periodo de conmutación, aquí ponemos la mitad del periodo de conmutación, que de alguna forma, si os acordáis, es como hemos definido ya el ciclo de trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí sacamos el valor de la instancia, 50 miliamperes, ¿vale? 50 miliamperes, que es lo que vamos a usar para el diseño, ¿vale? Una vez tenemos calculado el valor de la inductancia, podemos deshacer el entuerto y calcular el valor máximo y el valor mínimo de la corriente en potencia máxima. Con estas fórmulas, el máximo es la salida más la mitad del rizado de corriente, el valor promedio de salida más la mitad del rizado de corriente, y la I sub 0 es la I máxima menos el rizado de corriente, que son 0,3 y 0,2. Aquí, por ejemplo, tenéis un detalle de la simulación que posteriormente os voy a enseñar. Bueno, veis que he implementado un arranque suave, que luego os comento cómo lo hice, ¿vale? Y veis aquí el rizado de corriente, el máximo 0,3, el mínimo 0,2 y 100.000 amperios, de acuerdo a lo que habíamos
a lo que hemos planteado. Bien, el siguiente paso sería el diseño del transformador, el del núcleo del transformador. Aquí ya sabéis, como siempre, tenemos que escoger un material magnético y un núcleo. Yo, para hacer un ejemplo, sin hacer muchos cálculos y muchas pretensiones, he cogido un núcleo, el que he cogido la otra vez, el núcleo L422120, con material N27. Bueno, y estos son los datos. Aquí tenéis el área efectiva, aquí tenéis la longitud efectiva, características geométricas del material, la B máxima del material N27, con su permeabilidad relativa, que vamos a considerar que es 3000, ¿vale? Y aquí tenéis, bueno, el dato de la permeabilidad del vacío, ¿vale? Está todo en unidades del sistema internacional. Estos son el área en metros cuadrados, la longitud en metros, la B máxima en teslas, el AMU 0 Henrys partido por metro y la permeabilidad relativa, que es adimensional, ¿vale? Entonces aquí podéis calcular ya el flujo máximo, el B máxima por la área efectiva, 7.02 por 10 elevado a menos 5 Weber, que es el punto que no nos podemos pasar, y de aquí de la fórmula que teníamos de las presentaciones teóricas, podemos calcular el número mínimo de espiras que tenemos que colocar en el primario para que no se nos sature el núcleo magnético. Aquí, podríamos haber cogido el duty mínimo, que es 0,4, perdón, el duty máximo, que es 0,6 o 0,7, pero bueno, para estar del margen de la seguridad, he hecho el diseño con duty máximo igual a 1, ¿vale? Que me da como ahí 2,4, 2,5 espiras, es decir, que se pueden tomar 3 espiras, 4 espiras, 5 espiras. Yo he dejado el diseño 12800 como teníamos originalmente, ¿vale? Que como veis, bueno, vamos a trabajar con un flujo mucho menor, lo cual será bastante bueno para el núcleo. Muy probablemente, teniendo en cuenta las corrientes que se van a manejar y los números que salen, podríamos haber cogido un núcleo más pequeño. Ya sabéis que cuando hacemos un diseño de estas características, siempre empezamos intentando hacerlo en un núcleo pequeño. Si no se puede, ya tiempo hay para pasar al núcleo mayor. Ya sabéis que uno de los objetivos de la conversión continua de los convertidores que estudiamos es hacerlo con buen rendimiento y que nos quede pequeño, tanto en tamaño como en peso. Bien, una vez que tenemos ya calculado el número de espiras, acordaros que se puede hacer una estimación de la inductancia magnetizante que tiene el transformador, suponiendo que ponemos entre IR0 permeabilidad relativa por la permeabilidad del vacío, que es la permeabilidad del material, el área efectiva, la longitud efectiva, el número de espiras, bueno, 10 elevado a menos 6 para que me quede microhenrios, que son 54.6. Bueno, yo he puesto 56 aquí, si os fijáis, al meter el transformador le he puesto 56 microhenrios, ¿vale? Acordaros que este valor es muy impreciso, porque esta permeabilidad 3000 que he tomado aquí, ya sabéis que es un valor muy cambiante, ¿no? Varía muchísimo con la temperatura. Entonces, igual que tomé 3000 y podía haber tomado 2700 que 4000, ¿vale? Este es un valor, vamos a decir, de referencia, ¿vale? Ya os comenté en la píldora anterior que, bueno, parece un poco chocante que este sea un valor alto, pero efectivamente en estas condiciones, al hacer la simulación, pues es un valor que ya vale la pena, tiene influencia en el funcionamiento del circuito, ¿no? Bien, una vez llegado a ese punto ya tenemos todos los elementos, tenemos calculado el transformador, la relación de transformación, tenemos la inductancia y nos faltan los condensadores, el condensador de entrada y el condensador de salida, ¿vale? Habíamos especificado un rizado del 1% a la salida, es decir, que permitimos un rizado de 4 voltios, ¿vale? Entonces, nada, echamos un vistazo a la corriente de salida, esta es la típica del inductor, ¿vale? Aquí la único, acordaros que tenemos el doble de la frecuencia de conmutación, es decir, que esto, que en las fórmulas normales sería la mitad del periodo de conmutación, aquí es una cuarta parte del periodo de conmutación, ¿vale? Daros cuenta, esto sí que es un detalle importante que hay que tener en cuenta cuando tratamos estos convertidores, el tema del doble de la frecuencia de conmutación, es decir, estos son TS cuartos, nada, y el delta QS es base por altura, ¿no? La base es TS cuartos, la altura es el rizado de corriente partido por 2, ¿vale? Eso es el delta Q, y de aquí sacamos el condensador, que ya lo he puesto para que me queden microfaradios, que sale 0.078 microfaradios, es decir, 78 nanofaradios, es decir, que un condensador estandarizado de 100 nanofaradios pues sería un valor más que razonable, ¿no? Como veis, queda un condensador bastante pequeño, bueno, porque son tensiones altas y corrientes pequeñas, y además, bueno, la corriente del reductor, vamos a decir que es fácil de filtrar.
Bien, si vamos al otro lado, la parte de entrada, habíamos especificado un rizado de corriente del 1%, es decir, 12 dividido entre 100, ¿vale? Entonces, fijaros aquí lo mismo, ¿vale? Acordaros que tenemos el doble de la frecuencia de conmutación, ¿vale? Entonces, aquí el delta Q sería esta parte de aquí. Fijaros que esto es D por T sub S, que sería la base. La altura es I sub M más I sub 0 partido por 2, transformado, multiplicado, pasado al primario, que son corriente más gorda, ¿vale? Y bueno, este es el valor, que sería este área, ¿no? Fácil de calcular. Y de aquí sacáis el condensador, que veis que queda 0.469 microfaradios. Es decir, que por ejemplo un condensador de 1 microfaradio sería un valor suficientemente razonable para colocar la entrada, ¿no? Bien. Con esto ya tenemos seleccionado todos los elementos, es decir, tenemos seleccionado la inductancia, los condensadores de salida, el condensador de entrada, la relación de espiras, incluso el material magnético, lo que vamos a poner. Acordaros, cosa importante, si hiciéramos el transformador luego en el laboratorio, ¿vale? Que el tema de los terminales correspondientes, que es, repito, nunca me canso de repetirlo, hay que tener mucho cuidado con los terminales correspondientes, si no podemos tener un problema luego en la implementación y en las pruebas, ¿vale? Y podemos ver un poco, bueno, los esfuerzos que soportan en tensión cada uno de los elementos, que esto es bastante fácil. Acordaros que los transistores soportan 2 veces la tensión de entrada, es decir, que son 28 voltios, es decir, son tensiones bastante bajas, que sería, acordaros que es la tensión cuando uno se cierra, esta tensión aquí se refleja en el otro, tiene que soportar el doble, ¿vale? Y luego estos diodos de 1 y de 2 tienen que soportar la tensión reflejada multiplicada por 2, ¿vale? Entonces, 2 veces la tensión reflejada. La tensión reflejada son 934 voltios, lo he puesto aquí entre interrogantes porque es un valor bastante alto, ¿vale? Multiplicado por 2 son 1868 voltios. Es decir, que estos diodos, tal y como está hecho el ejercicio, son diodos de muy alta tensión, ¿vale? O sea, a lo mejor merecería la pena replantear el diseño o bajar los valores, correcto, ¿vale? Y este soportaría la mitad de tensión, soportaría, pero bueno, también son, como veis, son tensiones también bastante altas, ¿vale? Son diodos que soportan bastante, bueno, porque tenemos 400 voltios a la salida, ¿no? Bueno, os dejo para vosotros el cálculo de las corrientes, acordaros que tenéis ahí 5 semiconductores, pues yo creo que con ayuda del simulador, con la tensión mínima y a potencia máxima, hay que ir calculando las corrientes medias y las corrientes eficaces de cada uno de los elementos. Así a modo de ejemplo, yo he cogido un diodo, por ejemplo el diodo 2, el diodo del rectificador, con la tensión de entrada mínima y la potencia de 100 vatios. Bueno, y veis aquí en rojo la forma de corriente esta tan característica. Veis que coincide cuando coincide el diodo, coincide con la bobina, que es cuando coincide con el transistor. Y estas zonitas de aquí son la inductancia magnetizante que hemos puesto reflejada en el secundario, que como veis tiene aquí unos efectos raros, ¿no? Digamos, para calcular valores medios y eficaces de estas corrientes, digamos, en lugar de apoyarse en fórmulas, lo más sencillo es que mandarle al simulador que te las calcule tal y como hicimos en sesiones anteriores. Digamos, esta es una labor un poco tediosa que hay que hacer en todos los convertidores para luego estimación de pérdida, estimación de rendimiento, calcular los disipadores, etcétera. Bien, aquí tenéis un poco una vez que está todo diseñado, la simulación que se hizo en PESIN, ¿vale? Usando el transformador. Acordaros, este transformador lo había comentado en la píldora anterior, que lo tenéis disponible entre los elementos de librería que están ahí. Como veis, he realimentado la tensión de entrada, la triangular a 20 kHz, y he implementado aquí una pequeña máquina de estados. Veis aquí también la carga de 1.6 kiloohmios necesaria para estar a potencia nominal. Y como os decía, he implementado aquí una pequeña máquina de estados, que también os la he recogido aquí, incorporando un pequeño arranque suave. Aquí no hay nada distinto a lo que hicimos otras veces, ¿vale? Veis que la máquina de estados tiene 2 estados, un arranque suave, que simplemente durante un tiempo de unos milisegundos, el duty lo estoy subiendo suavecito, ¿no? Y una vez que llegamos al valor de régimen permanente, pues nada, lo mantenemos ahí simplemente midiendo la tensión de entrada y recalculando. Aquí no está implementado ningún regulador PI ni nada, simplemente es lo que llaman los compañeros de control un feed forward, ¿no? Digamos, estamos poniendo el duty de régimen permanente, vamos a decirlo así, ¿vale? Como veis, algunos detallitos por aquí, he incorporado limitadores, cuando leemos la tensión de entrada,
para evitar lecturas por 0 y también que los duties se salgan de los rangos de entre 0 y 1 habituales. Digamos, he depurado un poquito el programa, os lo he metido ahí. Realmente es un programa muy sencillo, ¿no? Bueno, y aquí tenéis simplemente, yo que sé, a modo de curiosidad, os sugiero que lo implementéis y lo intentéis hacer vosotros a modo de curiosidad. Bueno, un arranque suave del sistema, con la batería al mínimo 10 voltios, el tema del arranque suave. Veis que bueno, el arranque es bastante amigable, ha quedado bastante bien. Aquí tenéis un poco la corriente, cómo alcanza el régimen permanente de una forma bastante satisfactoria. Podríamos ver otros detalles, las corrientes entre los semiconductores, los esfuerzos de tensión. Podríamos incluso meternos en detalles más sofisticados, como ver el efecto de las inductancias de dispersión, etcétera, 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 ¿no? Vale, pues bueno, yo creo que con esto podemos dar por finalizada esta pequeña píldora, la píldora número 13, en el que tenéis un pequeño ejemplo de diseño del convertidor continua en push-pull que puede, digamos, finiquitar el estudio de esta topología. Bueno, muchas gracias y ya nos vemos en la siguiente píldora.